¿se han dado cuenta que las cosas con brillitos están de moda? Como este bolso o estos tenis. Y como amo los brillitos y acabamos de llegar a los 7 millones, me pareció súper cool celebrar con un video loco, que es lo que haremos hoy. La transformación de un outfit normal a un outfit completamente cubierto en glitter. Empecemos con el video. De glitter, es muy sencillo. Los tenis son nuevos porque mis tenis nunca duran blancos y el resto es ropa que ya tenía y la vamos a cubrir toda de brillitos. Ese es el objetivo de este video, que quede toda cubierta de brillitos. Y lo que sí no quiero cubrir son estos lentes, así que compré otros. Son estos que tienen la cosita transparente acá arriba, entonces van a quedar súper padres. Y ahora sí, comencemos a llenar todo de glitter. Empezaremos con una de las cosas que yo creo que nos van a tomar más tiempo, que son los tenis. Hay que quitarles las agujetas y después cubriremos las partes que no queremos que se llenen de brillantina utilizando cinta de pintor. Yo aquí lo voy a poner todo en la parte de abajo, que quede muy bien cubierto, y para que no se nos meta también la brillantina y el pegamento adentro voy a poner bolsas. También puedes utilizar periódico. La mezcla es súper sencilla, necesitamos pegamento blanco y un chorrito de agua, lo mezclamos y esto con ayuda de un pincel lo vamos a ir poniendo en nuestros zapatos. Yo hice esta primera sección porque es como la primera pieza y después voy a cubrir con esta brillantina hermosa, holográfica, que se ve súper bonita. Nada más que aquí me faltó poner el zapato en un recipiente, esto va a hacer que sea mucho más fácil limpiar. Vamos a seguir cubriendo utilizando este bonito color, que todo quede cubierto. Y cuando esto por fin se haya secado, con un palito podemos quitar la brillantina que está cubriendo el espacio por donde deben de ir las agujetas. Hay que limpiar bien. Y ahora sí, se ven mucho más perfectos y hermosos, están casi listos. Lo único que hay que hacer es quitar el exceso de diamantina golpeándolos un poquito. También le quitamos la cinta. Mira esto, quedó súper bonito. Y le ponemos las agujetas. ¿Verdad que parecen como si fueran hasta comprados? La verdad es que quedaron muy bonitos. Aquí el secreto es que uses el mismo color de diamantina que la prenda, que en este caso es blanca. Eso va a hacer que le dé un acabado excelente que va a hacer creer a todos que los compraste. Pero tú y yo sabemos que nuestro secreto es que los hicimos nosotros. Estuve investigando qué adhesivo usar y encontré que el adhesivo en spray nos puede ayudar para que la tela no quede tan como doblada, dura, así raro. No estaba segura de que la tela fuera a funcionar con el spray y hice una prueba en el trapo más feo que tenemos aquí en el estudio, que es este, está todo agujereado. Y le puse con el spray y vean, o sea, sigue estando móvil, que nuestra duda es si se iba a quedar tieso, pero no. Vean, se puede mover todavía y tiene el glitter bien pegado. Y de hecho también se me pegó en la mano porque me cayó spray. Es momento de transformar estos jeans que tienen conmigo años, pero me pareció que son perfectos para hacerlos lucir mucho más bellos. Lo primero que haremos es poner bolsas o periódico en la parte de adentro. Esto es para que la pieza no se quede pegada y te la puedas poner. Ya que quede así, que parezca como si hubiera una persona adentro, vamos a empezar a poner el spray adhesivo y después poco a poco la brillantina. Yo aquí, si te fijas, sigo utilizando el mismo color de la pieza de fondo. Y vamos a seguir cubriendo con mucha paciencia y amor con nuestra brillantina azul. Es muy emocionante ponerle el glitter al pantalón porque se ve súper padre y además es divertido porque esta cosa se atora de pronto y entonces empieza a salir por la vida y no se deja de salir. Nosotros, ¡no! Pero está quedando súper padre. Es momento de voltearlo, hay que quitarle un poco el exceso. Se ve súper bonito. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado, con spray, brillantina, llenando los huecos. Hay una cosa con la que no contaba y es que la brillantina que está aquí al lado del pantalón, esta, se está pegando porque el spray logra extenderse obviamente hacia acá abajo y entonces se está quedando pegada. O sea que esto va a quedar como con la forma de un pantalón. Le voy a dar una última pasadita de brillitos para que quede bien cubierto.
Ya terminamos el pantalón y nos quedamos pensando, ¿y ahora qué? Entonces lo vamos a colgar afuera, como en el tendedero, para que se quede ahí. Vean, sí quedó la forma de los pantalones. Estamos intentando quitar la brillantina que quedó extra, pero es muy difícil. Decidimos lavar esto para quitarle el glitter, pero creo que esta es una mala idea. Tallar. Siento que va a terminar empapada. Lo bueno es que sí se está quitando, ¿eh? Yo creí que no, pero sí se está quitando. Vean el agua. Oh, qué bonito. Vamos a continuar con algo más sencillo, los lentes. Para hacerlos necesitamos un poco de barniz transparente que voy a poner en la parte transparente que está en la parte de arriba. Y después nada más lo cubrimos con brillantina. Y súper fácil, hacemos lo mismo del otro lado. Y terminamos, solo hay que quitar el exceso y limpiarlos bien y están listos para ser usados. Quedaron perfectos, ¿no? Me gusta cómo se ve el color. Cuando digo que todo está lleno de glitter, vean también eso. La escoba que está ahí atrás está llena de glitter. Observen. Observen. También esta cosa de aquí. Eso de ahí. Yo creí que iba a ser más fácil quitar el glitter de esa cosa, pero súper difícil. Vamos con el suéter gris. Para hacerlo haremos el mismo procedimiento. Creo que esta es la pieza que parece más normal y que cualquier persona usaría en el día a día. Comenta acá abajo cuál es la pieza que no usarías en tu día normal. Creo que para mí la pieza más rara son los jeans. ¡Comenta! Continuaremos con la playera amarilla que va a tener letras negras. Hay que cubrirla también. Aquí ya no me quedaban tantas bolsas, entonces quedó un poco más plana, pero que sea lo suficiente como para que no se quede pegada. Y con mucha presión porque el spray ya no estaba saliendo, vamos a echar y cubrir con la diamantina, que esta es dorada y que el color se ve increíble. ¡Wow! Se ve hermosa. Esto creo que sí lo encontrarías en una tienda, ¿no? Vale, creo que lo que sigue es dejar que esto se seque un poco afuera para poder hacer las letras. Lo dejaré en el patio con el resto de las piezas. La idea era que las letras las iba a hacer con diamantina negra, pero ahora no las veo bien. Entonces las voy a hacer así como que más o menos ahí, a ver cómo salen. Porque, o sea, más o menos como que alcanzo a ver la sombra, pero ni modo, voy a tener que hacer algo improvisado. Creo que no me quedaron tan bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pongamos la brillantina para ver si funciona? Pues no quedaron tan mal. Creo que jamás había terminado tan llena de glitter en mi vida. Ven mis manos. Es como mi sueño de la primaria, de cuando era fan de Tatiana. Uy, también traigo en la cara y seguramente toda mi ropa también está llena. Sin duda este es el video con más glitter del mundo. Mi problema creo que va a ser los jeans. Son como los que me causan más conflicto. Se ven súper padres. Todos dicen que no los usarían. Yo sí los usaría. Ahora que terminamos de llenar todo con glitter, es momento de la gran revelación. Así es como quedó el outfit, todo cubierto con brillantina. Creo que es perfecto para celebrar estos 7 millones, así que es momento de bailar. Crafters, muchas gracias por ser parte de esta increíble familia. Voy a comer un helado. Es muy divertida la reacción de la gente. Hay gente que finge que no pasa nada. Hay gente que se queda así. Hay gente que se emociona. Muy divertido.